Capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, donde en esta porción que leeremos veremos, hermano y hermana, cómo hay recompensa en el reino de los cielos y en el reino de Dios. Versículo 40 leemos, dice la bendita palabra de Dios: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Hasta ahí tenemos la porción. Hemos llegado, hermano y hermana, al final del mensaje que nuestro Señor Jesucristo diera a sus apóstoles. Mensaje donde, hermano, al encomendarles la misión de ir y de predicar el mensaje del reino, el Señor está, hermano, haciendo énfasis, o sea, una y otra vez. El Señor está haciendo énfasis y el Señor, hermano, dice que hay que predicar la palabra. Pero que aquellos que somos parte del reino, y al decirlo que somos parte del reino, no solamente estamos hablando de los apóstoles, ni de los otros 70 que el Señor enviaría, sino que estamos hablando, hermano, de toda la iglesia. Toda la iglesia forma parte del reino de Dios. Pero Dios quiere, hermano, que su pueblo no solamente sea oidor olvidadizo de la palabra, sino que seamos, como dice Dios mismo, hacedores de ella. Porque hay un solo mensaje que Dios quiere que se dé, hermano. Y es aquel, hermano, que con el conocimiento de la palabra y con la vivencia, hermano, al hacerse uno solo, haga mayor impacto en las vidas. Porque es cierto que hay, hermano, hombres, mujeres que dicen formar parte del reino de Dios, pero no quieren vivir como Dios dice que hay que vivir. Y el que no quiere vivir como Dios dice que se ha de vivir, no puede ser discípulo de Dios, no puede ser parte del reino. Entonces, por eso es que el Señor, hermano, Él no quiere que nosotros tengamos dos mensajes: el de la palabra y el de la vida, hermano, que no va de acuerdo a la palabra, sino que tengamos un solo mensaje, el de la palabra, que va fortalecido con la vivencia de la palabra. Por eso el Señor ha dicho, hermano, bueno, el que no quiere tomar su cruz cada día y seguirme, no es digno de mí, como nos decía el Señor el otro día en la lectura anterior. El que ama a un hijo más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre más que a mí, no es digno de mí. Porque Dios quiere eso, hermano, que le amemos a Él por sobre todas las cosas, hermano. Por sobre todas las cosas. Y que si vamos a tener que escoger entre cualquier clase de amor y Dios, que ni titubeemos, hermano, en escoger a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, por eso les ha advertido persecuciones, les ha advertido que se van a dar a odiar. Y ahora, hermano, como ya va a finalizar el mensaje, el discurso, la enseñanza para ellos,
El Señor les está diciendo que por sobre todo lo que pueda pasar en su servicio, tendrá recompensa. Y fíjense, usted sabe que no solamente nuestro Señor Jesucristo habló, sino que Él inspiró a hombres para que, hermano, nos fortalecieran con esas palabras. Esas palabras que, hermano, nos den fuerza al ver que, hermano, hubieron otros antes que nosotros que murieron, que sufrieron, que lo dieron todo por Dios, que sin embargo Dios dice que son hombres especiales. Dice así porque dice hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno. Eran hombres especiales porque lo dieron todo por Dios, hermano. Estuvieron dispuestos hasta la muerte. Dejaron, hermano, comodidades en palacios. Dejaron comodidades en posiciones reales para irse detrás de Dios. Para irse detrás de Dios. Y por eso el Señor dijo, bueno, si alguno dice ser mi discípulo, pero no quiere tomar su cruz cada día y seguirme, no es digno de mí, porque en el camino se va a quedar. Cuando vea las persecuciones, las luchas, las tribulaciones por causa del reino de los cielos, se va a desanimar. Se va a desanimar y va a decir, no, yo pensé que era diferente. A mí me dijeron que si me convertía a Cristo se me iban a acabar los problemas, pero se vinieron más. Como ya habíamos dicho, hermano, el evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar, el mensaje que Él vino a dar fue de que por causa del mensaje que diéramos, en nuestra misma casa íbamos a tener enemigos, y no por hermanos, sino por la verdad, por causa de la verdad. Los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. Así es. El enemigo de la mujer será su nuera, su yerno, su hijastro, qué sé yo. Pero entonces por eso Dios dice, pero les quiero decir una cosa, que aunque sufran por causa mía, ustedes tienen una recompensa. Y usted sabe, bueno, se habla de, hermano, coronas, se habla de galardones, pero aún, hermano, hay más sorpresas para nosotros, porque el Señor dice que hay cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, y que no han subido al corazón del hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que, hermano, en el cielo, además de lo que ya sabemos que Dios nos va a dar, hay cosas que no sabemos que Dios nos va a dar, que son hermosas, porque si son galardones, si son recompensas, hermano, por supuesto que van a ser gratas a nuestra vida, van a ser de bendición. Entonces por eso el Señor, hermano, Él está hablando. Y entonces Él les dice a ellos, miren, yo los mando a ustedes. En una ocasión el Señor les dijo, bueno, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, Él claramente dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad, hermano? A eso vino Él, y lo cumplió. Y por eso Él dijo, Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y siempre me oyes porque yo hago lo que a ti te agrada. Entonces viene el Señor y dice, ahora yo los mando a ustedes. Si ustedes van y hacen lo que yo les digo y viven como yo les digo que vivan, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y eso, por eso el Señor dice, el que a ustedes los reciba es como si me recibe a mí. El que me recibe a mí es como que si recibe al Padre. Eso es una cadena, hermano, una cadena donde la gente, hermano, debe de reconocer, hermano, hermana, que hay hombres, que hay personas que Dios los ha
mandado a hablarnos palabras de vida eterna. Este libro sagrado, hermano, es un libro profético. Toda palabra que de él hablemos es una profecía, porque el Señor dice que, hermano, la palabra que él ha hablado, dice, hermano, va a dar fruto. Y cada palabra que usted y yo digamos, prediquemos, sembremos en los corazones, por ser palabra de Dios, va a dar fruto. Y en el momento en que usted y yo, ya sea con ministerio o sin ministerio, hablamos la palabra, predicamos la palabra, hermano, estamos, hermano, haciendo un bien que traerá una recompensa. Pero dice que lindo, por hacer el bien, Dios nos va a bendecir. Por hacer el bien. Ahora, por hacer el bien a otros, el mundo nos va a odiar. Nos va a odiar. Pero aquí viene lo lindo, mi hermano. Entonces viene Dios, dice que todo el trabajo en el Señor no es en vano. Hasta las cosas más simples que usted pueda pensar, ¿verdad? Como un vaso de agua a un hombre de Dios, dice el Señor, no quedará sin recompensa. Fíjense, un vaso de agua no quedará sin recompensa. Pero usted sabe, hay grados de recompensa, ¿verdad? Como grados de castigo. Entonces, cuando se den las recompensas, Dios le va a dar recompensa a cada uno de acuerdo a la persona a quien se lo haya hecho. Porque hay recompensa de justo, hay recompensa de profeta, hay recompensa de, como digo, de niños, de pequeñitos. Entonces, hermano, todo depende de a quién nosotros le hacemos el bien. ¿Cómo hacemos el bien? Que todo bien que hagamos tenemos que hacerlo desinteresadamente. Porque al hacerlo así, hermano, miren, no sabemos si se lo estamos haciendo hasta a un ángel de Dios. El Señor habla de ser hospedador, ¿verdad, hermano? De ser muy familiar, muy hospedador, dice, porque algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Imagínense, esas gentes que hospedaron ángeles, recompensa de ángeles tendrán. ¿Cuál será la recompensa por haber, hermano, puesto bajo su techo a un ángel de Dios? Será una recompensa hermosa. Pero es ahí, hermano, donde para nosotros como iglesia es bien importante. Primero, no cansarnos de hacer el bien. Segundo, hermano, que tenemos que reconocer también que hay simplemente imitadores de Dios. Los imitadores de Dios somos aquellos que somos buenos para predicar, pero no vivimos la palabra. Y un imitador no puede, hermano, exigir que se le dé honor como a Cristo cuando él no está viviendo como Cristo, porque el Señor dijo, el que dice que me conoce debe andar como él anduvo, debe andar como él anduvo. Entonces, si yo quiero que se me dé honra, se me reconozca como un hombre de Dios, yo también tengo que honrar a mi Dios con mi vida. Porque le digo, no vamos a reconocer como un hombre de Dios, ni le vamos a hacer favores como a un hombre de Dios, a un mentiroso, a un ladrón, a un sinvergüenza. No vamos a hacer. Porque fíjense que si hablamos de los ministerios, los ministerios los da Cristo. Pero hay hombres que nos atrevemos a tomar o a decir que tenemos un ministerio de Dios cuando no lo tenemos. Y es ahí, por eso es que la palabra es tan clara, porque nos enseña un orden, cómo son establecidos los ministros, quiénes son los ministros, cuáles son los ministerios, para que nosotros aprendamos a reconocer a los hombres de Dios.
y podamos conocer la diferencia de los que no son hombres de Dios. Para cuando hagamos bien, estemos haciendo bien a la persona correcta. A la persona correcta, claro. Ahora, si vamos a hacer hablar de salvación, de darle un pedazo de pan a alguien, hermano, de cobijar a alguien, hermano, realmente, hermano, ahí no tenemos que nosotros preguntar, ¿y usted quién es? ¿Y usted de qué cree? ¿Y usted a cuál iglesia va? Uno tiene que hacerlo, hermano, porque a eso es lo que nos mandó también el Señor. Yo estoy hablando de hombres que dicen y exigen que se les reconozca como hombres de Dios, como ministros de Dios, y que exijan y hasta pongan citas bíblicas donde dice: mire, si usted me rechaza a mí, está rechazando a Cristo. Pero no, queremos que nos reconozcan como Cristo, pero no queremos vivir como Cristo, que es otra cosa. Eso es bien importante. Entonces luego viene el Señor y le dice a los discípulos: el que a vosotros recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces cuando las personas, cuando la iglesia, hermano, hace un bien, y en el caso de alguien que venga en el nombre de Cristo diciendo: mire, yo soy un siervo de Dios, y es un siervo de Dios, y le recibimos, es como si estamos recibiendo al mismo Cristo. Y al recibir, al honrar a un ministro de Dios, honramos a Cristo, honramos a Dios. Entonces, por eso dice el Señor: recibe al que me envió. Pero luego dice, va con los galardones, los premios. Los galardones, con los premios. Dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Fíjense, aquí hay algo bien interesante, porque nosotros no podemos, hermanos, determinar, sino por el Espíritu Santo, por supuesto, hermano, que estamos, hermano, en relación con una persona que Dios ha puesto en nuestro camino. Y las personas, hermanos, Dios las pone en el camino por necesidad, por bendición, cuando estamos en luchas, cuando estamos en pruebas, en tribulaciones. Dios manda personas que nos bendigan, o nos manda a nosotros para bendecir personas. Entonces aquí sucede algo que, hermano, uno cuando lo hace desinteresadamente, y la providencia de Dios permite que recibamos esa bendición, hermano, es bien interesante cómo Dios obra, fíjense, porque aquí se habla de un profeta. Muchas veces nosotros, como iglesia de Dios, reconocemos como profeta a alguien que tiene don de profecía, y es un profeta. Reconocemos como profeta a alguien que tenga el ministerio de profeta, aquel que enseña los misterios de la palabra, aquel que tiene dones del Espíritu Santo. Lo conocemos como profeta, dones, por supuesto, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lo reconocemos como profeta. Pero aquí fíjense que es interesante, porque se habla de que el que recibe a un profeta va a recibir una recompensa de profeta. Entonces, hermano, cuando nosotros recibimos a alguien, mire, si esa persona es enviada por Dios, va a ser de bendición para nosotros, aunque no sea profeta. Quizás un evangelista, o quizás un hermano sencillo, o quizás un predicador. Pero aquí viene lo interesante, mire, que cuando Dios quiere bendecir la vida, hermano, y nosotros recibimos a las personas con gratitud, aún en momentos difíciles para algunos, hermano, es interesante porque Dios se mueve, hermano, de una manera bonita. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en donde dice, en el versículo 41, le dice el profeta. Fíjense que hubo un profeta de Dios llamado Eliseo, y este hombre, hermano, tenía su criado llamado Gies, que era el criado de Eliseo. Y es interesante porque dice que, hermano, Eliseo llegaba a una ciudad llamada Sunem. Y ahí había una mujer. Y dice que esta mujer miraba cómo Eliseo llegaba con su criado cuando tenía algo que hacer en su ministerio. Y entonces ella
anciano dice que lo invitaba a comer a su casa. A veces hasta le insistía en que fuera a comer a su casa. Y Eliseo, con su criado Giesi, iba a comer a la casa de él. Un día, la sunamita o sunemita le dijo a su esposo: mira, este hombre, Eliseo, con su criado, es un hombre piadoso, es un hombre de Dios. Lo he visto. ¿Por qué no le construimos en nuestra casa un estrado? Le ponemos una su mesa, una su silla, una lámpara, para que cuando venga el siervo de Dios, ahí se quede en ese cuarto. Dice que le pareció bien a su esposo. Dijo: está bien, hagamos. Se lo hicieron. Y le dijo: mire, señor, hemos consentido con mi esposo hacerte un cuarto con cama, silla, mesa, para cuando vengas reposes ahí. A Eliseo le pareció bien. Dice que cada vez que venía iba a la casa de la sunamita y ahí se quedaba. Entonces un día Eliseo, hablando con su criado Giesi, le dijo: mira, Giesi, la sunamita ha sido muy buena con nosotros. ¿Qué podemos hacer para recompensarle esa manera buena como nos ha tratado? Y le dice: pues no sé. Y entonces la manda a llamar y le dice: mira, tú has sido muy buena con nosotros y queremos agradecerte. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable al rey por ti? ¿Quieres que le hable al capitán del ejército por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ella le dijo: no, estoy bien. Y entonces, al no tener hijo ella, Eliseo se da cuenta que ella no podía tener hijos y le dice: mira, entonces le dijo, esta es la manera como te vamos a pagar. Te voy a pagar. De aquí a un año, tú vas a abrazar a un hijo. Dice que su esposo era mucho mayor que ella y que no podía tener hijos. Entonces viene la sunamita y le dice: Señor, se está burlando de mí, Señor. No, de aquí a un año vas a abrazar a tu hijo. Y sucede así. Pero fíjense, ¿qué hubiese pasado si la sunamita simplemente, hermano, hubiera dicho: bueno, adiós, don Elías, buenos días, bienvenido, que le vaya bien? Se fue. Ella no hubiese tenido la bendición de, hermano, hospedar en su casa a un profeta de Dios. A un profeta de Dios. Mire, el solo hecho, hermano, de que ella le abriera las puertas al profeta de Dios era una bendición, porque ahí donde llegaban los hombres de Dios, donde llegan los hombres de Dios, ahí Dios envía salvación y bendición. Entonces, donde estaba Eliseo, hermano, ahí estaba, hermano, la misericordia de Dios. Señor, decía Dios, bendice este hogar que está acogiendo a mi siervo Eliseo. Pero además de ello, por ser un hombre de Dios, hermano, ruega a Dios, Dios lo escucha y le da el regalo a la sunamita. Fíjese qué hermoso. Ahora, ¿cómo se dan las cosas? Si esta mujer no hubiera sido benévola, misericordiosa, amable con el hombre de Dios, el hombre de Dios no hubiese sido tocado para, hermano, bendecirla. No hubiese sido tocado para bendecirla. Dios no le hubiese concedido el milagro a la sunamita de tener un hijo. Pero como ella fue, hermano, una persona dispuesta a hacer un bien, sin saber que iba a recibir algo mejor, ella lo hizo sin interés. Viene Dios y la bendice. La bendice. Y la bendice de una manera, hermano, tremenda, porque bueno, si usted lee la historia de la sunamita, el niño se le muere. Pasó algo ahí, parece que de insolación, porque lo había llevado al campo y allá estaba en el sol cuando le cayó un dolor de cabeza y se le volvió a la madre y se murió. Entonces ella dice: hay que ir a llamar al hombre de Dios. Y le dice al esposo: por favor, que vayan algunos criados conmigo porque quiero ir a buscar al hombre de Dios porque nuestro hijo murió. El hombre le dijo: mira, es un hombre muy ocupado. Ay, déjalo, ya se murió.
Y dije, no, digo, yo me voy. Y se va para donde estaba, hermano, el profeta Eliseo, y le dice, por favor, mira, aquí estoy, por favor, ayúdame, mi hijo ha muerto. Y entonces le dice Eliseo, aquí así, que así, está bien, te vamos a ayudar, le dice. Entonces le dice, lleva mi báculo y cuando llegues a la casa, pónselo al niño y vivirá. Sin embargo, la mujer dice, no, yo no quiero báculo, yo quiero que tú vayas conmigo, le dice. Fíjense hasta qué punto llega, hermano, la bendición de Dios, que llega un momento en que la sunamita suplica así, ¿verdad? Pero de una manera ya como no exigiendo, pero sabiendo de que si ella le pedía más, el hombre de Dios iba a ceder. Y entonces ella le dijo, no, yo quiero que tú vayas. Y Eliseo dice, está bien, yo voy a ir. Y se va con él. Y allá usted conoce la historia. Allá Dios usa a Eliseo y el niño revive. Pero aquí es el punto. El punto es de, si ella no hubiese estado dispuesta para servir a aquel hombre que ella creía, ella pensaba que era un hombre de Dios, ella no hubiese recibido la bendición. Ella es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, pero no sabía hasta qué punto era un hombre de Dios o cómo Dios la iba a bendecir por simplemente haber levantado unas 2 paredes y puesto una mesa, una sillita y vaya, que para ella pudo haber sido muy simple, para el hombre de Dios era una gran bendición. Pero la bendición, hermano, se vuelve hacia ella. Entonces fíjense, hermano, hay veces las bendiciones que Dios quiere darnos, nosotros mismos las perdemos, porque se nos presenta la oportunidad de ayudar, de hacerle bien a alguien, y no por decir que me haga un favor a mí, bendito sea Dios por los hermanos que me hacen favores y nos ayudan. Pero lo que le quiero hacer ver, hermano, es que hay bendiciones que el pueblo de Dios se las pierde por no haber disposición para el servicio. Y hay veces Dios quiere bendecirnos, pero nosotros le cerramos las puertas cuando, hermano, cerramos el corazón a ciertas necesidades que vemos en hermanos, en personas, voy a decir, en siervos. Y por eso el Señor aquí, Él con sus propios labios lo está diciendo. El que recibe a un hombre de Dios, a un profeta, le vamos a dar una bendición, recompensa de profeta. Fíjense, a los que Él manda a predicar los llama profetas, los llama justos y los llama pequeñitos. O sea, diferentes calificativos, ¿verdad? Que pudiesen decir, pero ¿por qué una vez los llama profetas? ¿Por qué otra vez los llama justos? ¿Y por qué otra vez los llama pequeñitos? Porque en el versículo siguiente, mire que dice, en el mismo de la parte final del 41, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá, o recompensa de justo, recibirá. ¿Verdad? Recompensa de justo. Entonces ahí Dios, hermano, está como dando, no solamente, hermano, ampliando, de que ayudando a un justo, Dios nos bendecirá también. Dios nos bendecirá también. Pero aquí también Dios llama justos a los que Él está llamando, porque acuérdense que está hablando de ellos, ¿verdad? De ellos. O sea, la palabra profética primeramente es aplicada a ellos, a los 12, luego a los 70 y luego a la iglesia, que somos nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de evangelistas, predicando la palabra, llevando el mensaje, nosotros también nos constituimos en profetas justos y pequeñitos. Entonces aquí ahí dice justos. Justos. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros reflejemos, hermano, en caso de los que predicamos, ¿verdad? Reflejemos una vida justa delante de Dios. ¿Se recuerda de María y de José, el padrastro y la madre del Señor Jesús?
Dice que eran justos delante de Dios. Y por eso alcanzaron gracia delante de Dios, porque eran justos. Era un hombre y una mujer que vivían sometidos a la palabra de Dios. Porque la palabra justo viene de justicia. Entonces, un justo es alguien que aplica la justicia de Dios, aplica la voluntad de Dios. O sea que no todos somos justos, porque vemos injustos. Habemos injustos. Pero dice el Señor, a los que predicamos su palabra, nosotros tenemos que vivir una vida justa. Fíjese que es algo que yo le pido a Dios. Yo en mi oración le digo, Señor, yo quiero ser justo. Porque se lo digo sinceramente, yo he tenido que hermano, intervenir en situaciones donde están involucrados hermano, varón y hembra. Y donde uno el otro hermano me acusa de arbitrario. Lo que pasa es que usted le hizo lado al hermano, usted le hizo lado a mi esposa, usted le hizo lado a mi esposo. Cuando hermano, se lo digo, nunca yo en mi vida, hermano, ni pensado hacer eso. Y yo se lo digo a los hermanos, miren hermanos, yo no estoy ni de parte suya ni de parte suya, yo estoy de parte de Dios. Y lo que Dios dice, eso es lo que vamos a hacer, no lo que yo pienso. Lastimosamente, como le digo, no todos pensamos así, porque cuando ya se da el veredicto o el consejo, al que tiene que humillarse, al que tiene que ceder más, pues ya piensa, le hizo lado. No, porque la hermana, porque el hermano. No es así. ¿Por qué? Porque como ministro, como hombre de Dios, como profeta de Dios, como hijo de Dios, a mí no me conviene ser injusto. No me conviene. Primero porque yo no soy Dios. Y yo no puedo yo decidir lo que los hombres tienen que hacer, sino que es Dios el que decide. Y por eso yo le digo, miren hermanos, la palabra de Dios dice esto. Yo les aconsejo esto. Hagan esto se debe de hacer. Porque si nosotros somos justos, cuando nosotros hermanos lleguemos a un lugar y la gente nos bendiga con su hospitalidad, con su generosidad, con su amabilidad, Dios los va a bendecir a ellos también. Bendición de justo. Bendición. Mire, yo le aseguro que van a haber recompensas que vamos a recibir, favores de los cuales no nos acordamos. Cuando el Señor venga y nos dé un premio precioso y diga, esto es porque tal fecha hiciste esto. Decir, Señor, ni me acordaba, Señor. Pero Dios nos va a dar regalos. Pero ahora viene, hermano, y los llama, dice versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, fíjese, un vasito de agua. Pero ¿qué le viene a la idea a usted cuando dice a estos pequeñitos? Porque aún hay gente que agarra esta porción refiriéndose a los niños. Ahí no está hablando de niños, porque luego los llama discípulos. Está hablando de sus apóstoles. ¿Pero por qué los llama pequeñitos? Los llama pequeñitos porque ya Dios estaba visualizando la vida de los que habríamos de predicar la palabra, incluida la iglesia, como personas a las cuales el mundo iba a ver con desprecio. Desprecio. Se ve con desprecio. Mire, el Señor por eso nos llama a nosotros manada pequeña. ¿Por qué nos llama manada pequeña? Por lo mismo. Porque aunque son muchos los llamados, ¿cuántos son los escogidos? Pocos.
Por eso el Señor dice, mi manada es una manada pequeñita. Pequeñita. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad, hermano? No todo. No todo el que dice, Jesús es mi Señor. Fíjense que en uno de esos países islámicos, donde los cristianos o las personas que se convierten al cristianismo y tienen parte de familia musulmanes o islámicos, algunos los matan. Algunos hermanos hasta hacen funerales celebrando la muerte, que personas dicen, bueno, para nosotros se murió. Hacen funerales literales. Porque el evangelio, hermano, es considerado como hasta un crimen, ya lo hemos dicho. Pero en una ocasión, en uno de estos países, estaba un cristiano, y entonces en una parada de bus se le acercó uno de estos y le dijo, así que usted es cristiano, tú eres cristiano. Dice, sí, no. Tu Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Dice. Entonces, si yo llamo a Jesús Señor, ¿es por el Espíritu Santo? Y se le quedó viendo y le dice, ¿usted dice que Jesús es Señor? Sí. Y te lo vuelvo a repetir, Jesús es Señor, ¿verdad? Solo por eso soy hijo de Dios. Y le dice, ¿usted dice que es hijo de Dios? ¿Usted dice que Jesús es Señor? Sí, yo lo digo. Y entonces se para en la banca y dice, ¡ay, oigan, hijo! ¡Este hombre dice que Jesús es Señor! Y en el momento le cayeron un montón de islámicos de capados y todo. Y ya está. Porque fíjense, hermano, decir Jesús es mi Señor, o Jesús es Señor, o yo soy hijo de Dios, usted no lo puede decir. Pero vivir como hijo de Dios es otra cosa, ¿verdad? Porque cristianos somos, todos somos cristianos, más a la hora de la muerte. Ahí sigue Jesucito, ¿no? Sálvame. Ajá. Pero si yo soy cristiano con la vida, hermano, con los hechos, eso es lo que Dios quiere. Y por eso el Señor los llama pequeñitos, porque los iban a tener de menos. Pero dice el Señor, el que le dé a uno de estos pequeñitos un vasito de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hasta por un vaso de agua vamos a recibir bendición. Entonces nosotros como hijos de Dios, como miembros del reino de Cristo, ¿verdad, hermano? No nos cansemos de hacer el bien. Porque mire, usted puede encontrarse un borrachito, ¿verdad? Y ese puede ser un pastor caído, hermano. Y usted cuando le lleve el pedazo de pan y le diga, mire, Dios le ama, toma este pedazo de pan, aquí está este juguito, tómeselo. Dios lo bendiga, Cristo le ama. Y ese hombre un día llega a reconciliarse y volver a ser un gran hombre de Dios. Cuando usted llega al cielo va a decir, un día le diste un pedazo de pan a un hombre de Dios. ¿Y a dónde fue? ¿Te acuerdas tal día por aquella calle? Oh, no, ese era un borracho. No. Andaba caído, pero se levantó. Era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Por eso, hermano, no podemos nosotros desestimar a las personas. Hermanos, wow, estos hermanos, de aquí no se hace ni uno. Porque no sabemos que ahí puede salir un gran hombre de Dios. Hay veces a mis hijas les da risa porque yo cuando paso por las escuelas, yo digo, vean, están los futuros criminales, asesinos, abogados y también hijos hombres de Dios. Cuando veo a los niños, pero dice mi hija, no, padre, tenga fe, dice, no todos. Pero digo, sí es cierto. Uno no sabe que en ese grupo donde hay un criminal, puede haber un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Por eso Carlos Spurgeon, un hombre de Dios, él, hermano, decía, a los niños hay que respetarlos. Y cuando él pasaba, hermano, y miraba a un niño, él se levantaba el sombrero y decía, buenos días. Porque decía, yo no sé si estoy hablando con un gran hombre de Dios, con un futuro presidente, no sé si estoy hablando.
¡Ey, mocoso! ¡Sí, vaya que sí! ¡Ey, patojo! ¿Qué te no sirve para nada? Solo estorbo sirve. Y no sabemos que puede ser un gran hombre de Dios. ¡Qué inútil! Ni eso puedes hacer. Y no sabemos si va a ser un gran hombre o una gran mujer de Dios. No hay que despreciar o menospreciar, hermano. Porque aunque sea un pequeñito, un humilde hombre de Dios o mujer de Dios, y si le hacemos un bien, Dios nos va a recompensar. Nos va a recompensar. Porque, hermano, uno ve a las personas, pero uno no sabe la necesidad de las personas. Y si Dios nos pone en el camino a las personas para bendecirles con algo, hermano, es porque Dios lo ha hecho y porque Dios quiere bendecirnos. Si usted le da pan a un pobre, recompensa de pobre va a tener, pero le va a dar recompensa. Así que, hermano, eso es lo que Dios quiere. Que no haya indiferencia, que no haya una falta de amor, como el Señor se le explicaba a aquel, hermano, de cuando le preguntaba quién era su prójimo, aquel que descendía de Jericó y lo asaltaron los hombres y lo dejaron medio muerto. Entonces el Señor quiere eso, que no menospreciemos, es cualquiera, es un samaritano, ese no sirve para nada, es un pandillero, ¿para qué ayudarle? Eso es basura en la sociedad. No, hay que ayudarles, hermano, hay que ayudar, hay que hacer algo. Porque no sabemos, hermano, si Dios a través de esa persona nos quiere dar una gran bendición. Nos quiere dar una gran bendición. Amén, hermano. Así que, ahora en el caso, si usted es llamado por Dios a predicar, hermano y hermana, si usted es llamada por Dios a evangelizar, a hablar de Cristo, sepámoslo, que cuando nosotros damos, de parte de Dios recibimos. Y que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado. Demos. Y si, hermanos, damos, Dios nos va a dar también. Él es fiel, hermano. El Señor es fiel. Mira la tsunamita. Ahí está. ¿Qué inseminación artificial? ¿Qué, hermano? Está en la bendición. Por cuanto ayudó a uno de mis siervos, la vamos a bendecir. Y la bendijo, ¿verdad? Ahí quedó estampado el nombre de la tsunamita. Ahí quedó estampada su obra, su servicio y su recompensa que Dios le dio. Así que mire, hermano, hermana, lo que tenemos, poco o mucho, pongámoselo en los pies de Dios. Y Dios le va a bendecir. Porque usted se lo está dando a Dios. Ahora, si en su corazón está el pensar que se lo da a un hombre, bueno, se lo voy al pastor, recompensa de pastor para recibir. No, tampoco se va a quedar sin recompensa de pastor para recibir. Amén, hermano. Ahí se acabó el mensaje. Ahora váyanse a predicar. Porque ahora viene otra etapa de la enseñanza de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias. Gracias, Señor bendito, porque cualquier